La Revolución Francesa 1789. La Revolución Francesa enfrenta al antiguo régimen. En 1789 se inició en Francia una revolución que provocó la ruptura del sistema político-social tradicional. Si la Revolución Industrial de Inglaterra generó cambios fundamentales en la economía mundial, la Revolución Francesa tuvo consecuencias de largo alcance en la política y la sociedad, que excedieron sus fronteras y se prolongaron en los tiempos contemporáneos. Con la Revolución Francesa se alteraron las características sociales y políticas del antiguo régimen, nombre que recibió el periodo anterior al proceso revolucionario. Durante la Edad Moderna, en Francia, la sociedad estaba dividida en estamentos, grupos que se heredaban por nacimiento, y no todos eran iguales ante la ley. Algunos estamentos eran privilegiados, como la nobleza, que no pagaba impuestos y ocupaba los cargos más altos del gobierno. Esto irritaba al resto del pueblo, porque no importaba cuánto dinero tuvieras, si no pertenecías a un estamento privilegiado, estabas excluido del poder político. Tal era el caso de la burguesía, que aunque tenía poder económico, era postergada. Gente capaz, con recursos, pero sin acceso al gobierno. Así funcionaba el mundo de los estamentos, una estructura cerrada sostenida por la desigualdad. Tres eran los grupos que marcaban esta división: la nobleza, el clero y el tercer estado. Ahora vamos a hablar de la nobleza. Los nobles formaban parte de un estamento privilegiado. Aunque no era totalmente cerrado, algunos sectores con dinero lograban acceder comprando títulos o cargos hereditarios. Así nació una nueva clase dentro de la nobleza de toga, que creció durante los siglos XVI y XVII. Esta nueva nobleza administrativa empezó a competir con la nobleza señorial, que había perdido poder económico. ¿Qué privilegios tenían? No pagaban impuestos. Ocupaban los altos cargos del gobierno. Estaban eximidos del servicio militar. Y además, recibían rentas por sus tierras, el diezmo y otras prestaciones sociales. Todo eso concentrado en apenas un 2% de la población, con ventajas que molestaban al resto de la sociedad. El clero estaba integrado por los representantes de la Iglesia Católica. Se dividía en alto y bajo clero. Del alto clero estaba formado por las mayores jerarquías eclesiásticas, como obispos y cardenales. Poseía grandes extensiones de tierra. El bajo clero. Formaban el bajo clero los sacerdotes, monjes y frailes de las parroquias. El clero representaba alrededor del 1% de la población. El tercer estado. La mayor parte de la población integraba el tercer estado, y no era una unidad. La burguesía representaba un importante sector. Dentro de la burguesía se diferenciaban: la alta burguesía, con riqueza e inversiones, integrada por banqueros y dueños de grandes fábricas, y la pequeña burguesía, formada por comerciantes, profesionales y artesanos. También integraban el tercer estado los trabajadores que trabajaban para los sectores medios y altos, empleados domésticos y los mendigos. Finalmente, estaba compuesta por el campesinado más pobre, que representaba la mayor parte del sector rural. No se había industrializado y por lo tanto no tenía un proletariado. Ya conocemos cómo estaba dividida la sociedad, pero falta una pieza clave: ¿cómo se gobernaba? La respuesta nos lleva a uno de los sistemas más emblemáticos de la época, la monarquía absoluta. Durante el antiguo régimen, los reyes gobernaban con poder absoluto. Se creía que su autoridad venía de Dios, y por eso su palabra era ley. No existía división de poderes. El rey legislaba, ejecutaba y juzgaba, todo al mismo tiempo. El mejor ejemplo fue Luis XIV, el Rey Sol, que decía: el Estado soy yo. Pero tanta concentración de poder empezó a generar descontento. Ya con Luis XVI, el pueblo francés se rebeló contra el absolutismo. Así comenzó la Revolución Francesa, un cambio que trajo ideas nuevas como la libertad, la igualdad y la división de poderes. ¿Por qué hubo una revolución en Francia? Porque el antiguo régimen era un sistema injusto que nunca respondió a las necesidades de la mayoría. La Revolución Francesa fue un proceso complejo, donde se juntaron causas sociales, económicas, políticas e intelectuales que impulsaron un cambio profundo. Las principales causas fueron: aspiraciones políticas. El tercer estado pretendía limitar la monarquía absoluta y terminar con el uso de los impuestos y arbitrariedades de los ministros y obtener el derecho de elaborar las leyes y vetar. La burguesía buscaba además mayor participación política para acceder a los cargos de gobierno, hasta entonces exclusivos de la nobleza. Descontento social. Una aspiración común entre los miembros del tercer estado era terminar con la sociedad basada en el privilegio de los nobles y dividida en estamentos. Los miembros de la burguesía subrayaban la necesidad de establecer igualdad civil.
Los campesinos querían suprimir las prestaciones debidas a los señores, vestigio de los tiempos feudales, y acabar con los monopolios de la nobleza, como la exclusividad de la caza y la pesca, o el cobro por la utilización de molinos y lagares. Crisis económica. En 1789 se generalizó una profunda crisis. Las magras cosechas debidas al mal tiempo determinaron la escasez de alimentos y el aumento de precios. El consumo de productos manufacturados disminuyó y se agudizó la falta de trabajo. La crisis se agravó a causa de los gastos generados por la participación en la Guerra de Independencia de las colonias británicas, en la que Francia intervino a favor de los Estados Unidos de América, con la intención de debilitar a Inglaterra, su rival. La crisis económica hizo aún más precarias las condiciones en las que vivía la mayoría de la población. Las ideas de la Ilustración. La influencia de los pensadores de la Ilustración debilitó las defensas ideológicas del antiguo régimen. Entre las ideas de mayor impacto de este movimiento intelectual se encontraron el cuestionamiento al absolutismo y al fundamento divino como principal sustentador del poder real, la propuesta de separación de poderes del Estado en ejecutivo, judicial y legislativo, el concepto de soberanía popular. El poder reside en la voluntad general de la comunidad, los gobernantes son solo sus representantes. Según este principio, el pueblo tiene derecho a cambiar de gobierno si éste no cumple correctamente sus deberes. Libertad, igualdad, fraternidad. Tres palabras que marcaron a fuego el corazón de la Revolución Francesa. Para los revolucionarios, la libertad significaba liberarse de los abusos de la monarquía absoluta. Pero también defendían la libertad de comercio, de empresa, de pensamiento. La igualdad implicaba que todos debían ser iguales ante la ley. Se acababan los privilegios por sangre o nacimiento. Y la fraternidad era el sentimiento de que todos los franceses, sin importar su origen, podían verse como hermanos. Este proceso revolucionario sacudió las bases del antiguo régimen y de toda la sociedad occidental. Tuvo momentos moderados y otros de gran violencia. Para entenderlo mejor, lo dividimos en tres etapas. Primera etapa, 1789 a 1791, se instala una monarquía constitucional. La alta burguesía toma protagonismo. Segunda etapa, 1793 a 1794, los jacobinos radicalizan el proceso. Es el periodo más violento. Tercera etapa, 1794 a 1799, se forma el Directorio y aparece una figura clave, Napoleón Bonaparte. A lo largo de la Revolución, la burguesía fue el grupo social más beneficiado. Triunfó sobre la nobleza y su avance político y social ya no pudo detenerse. Pero la revolución no se quedó en Francia. Se expandió por Europa, despertando movimientos democráticos e independentistas. Los ideales de libertad, igualdad y fraternidad cruzaron fronteras y marcaron el rumbo del mundo moderno. Desde fines del siglo XVIII, en cafés, salones y periódicos, se fue creando una nueva esfera pública. Un espacio donde se discutían ideas, se debatía política y se formaba opinión. Las autoridades ya no podían ignorar esa voz colectiva. La chispa inicial fue la bancarrota del Estado francés. La nobleza, que no pagaba impuestos, se negó a colaborar. Propuso reunir los Estados Generales, algo que no ocurría desde 1614. En mayo de 1789, se reunieron en el Palacio de Versalles. Pero había un problema, cada estamento votaba por separado. El clero y la nobleza tenían 2 votos contra uno del tercer estado. ¿La solución? El tercer estado exigió el voto por cabeza, siendo mayoría, buscaba asegurar su peso en las votaciones. Ante la negativa del rey y sus aliados, tomó la iniciativa e invitó al resto a formar una única asamblea. Así nació la Asamblea Nacional. En una cancha de juego de pelota, los representantes del tercer estado juraron no separarse hasta dar a Francia una constitución. Se autoproclamaron soberanos y desconocieron la autoridad del rey. Había comenzado la revolución. El 14 de julio de 1789, el pueblo de París irrumpió en la Bastilla. No era solo una prisión, era el símbolo del poder absoluto. La revolución se había hecho popular. Y el campo no tardó en sumarse. Campesinos desesperados asaltaron castillos, quemaron registros de propiedad feudal y exigieron el fin de los abusos. La nobleza ya no era intocable. Presionada, la Asamblea Constituyente abolió los privilegios señoriales y proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Por primera vez, se afirmaba que todos los ciudadanos eran iguales ante la ley, que la soberanía residía en la nación y que la libertad debía ser un derecho universal. En 1790, se dictó la Constitución Civil del Clero, que subordinaba a la Iglesia al poder estatal. Muchos sacerdotes juraron lealtad a la nueva Constitución, pero otros se negaron y fueron perseguidos.
La división con el catolicismo fue profunda. Un año después, en 1791, se sancionó la primera constitución francesa, nacía la monarquía constitucional. El rey seguía en el trono, pero sus poderes estaban limitados. La Asamblea Legislativa dictaba las leyes, y los tribunales ejercían la justicia. Sin embargo, el voto era censitario, solo votaban los varones con bienes o ingresos. Pero el equilibrio era frágil. El rey Luis XVI, incómodo con la nueva realidad, intentó huir con su familia. Fue capturado en Varennes y obligado a regresar a París. La confianza se rompió. Y mientras el rey negociaba en secreto con otras monarquías europeas, Francia declaró la guerra a Austria y Prusia. Fue el inicio de un conflicto que duraría años. El 10 de agosto de 1792, el pueblo asaltó el Palacio de las Tullerías. Luis XVI fue arrestado. Poco después, la monarquía fue abolida y se proclamó la República. Por primera vez en la historia de Francia, se eligió una asamblea por sufragio universal masculino, la Convención Nacional. En 1793, el rey fue juzgado y condenado a muerte por traición. El 21 de enero fue guillotinado en la plaza pública. La revolución se radicalizaba. Los jacobinos, liderados por Robespierre, Danton, Marat y Saint-Just, asumieron el poder con el apoyo del pueblo de París. Se instauró entonces el periodo del terror. Para salvar la revolución de enemigos internos y externos, se creó el Comité de Salvación Pública, con poderes casi absolutos. Se fijaron precios máximos, se repartieron tierras, se impusieron impuestos a los ricos, se abolió la esclavitud en las colonias y se ofreció asistencia pública. Era la revolución social. Pero también hubo represión. Cualquier sospechoso de ser enemigo del pueblo podía ser arrestado, juzgado y ejecutado sin apelación. Miles de nobles, clérigos y hasta antiguos revolucionarios murieron en la guillotina. Robespierre concentró el poder en sus manos y gobernó con mano dura. En julio de 1794, tras el avance militar y el desgaste interno, Robespierre fue arrestado por sus propios compañeros y ejecutado. Fue el final del terror. Comenzó entonces la llamada reacción termidoriana. En 1795, una nueva constitución dio origen al Directorio, un gobierno moderado y conservador, compuesto por 5 miembros. Se restableció el voto censitario, se suprimieron los clubes revolucionarios y regresaron muchos nobles exiliados. Pero el Directorio no logró estabilizar el país, las conspiraciones eran constantes y la crisis económica no cesaba. La esperanza del régimen residía en el ejército. Y en él, una figura comenzó a destacarse por encima del resto, Napoleón Bonaparte. Tras una brillante campaña militar en Italia y con un aura de invencibilidad, Napoleón dio un golpe de estado el 18 de Brumario del año 8, noviembre de 1799. Se creó entonces el consulado, con Napoleón como primer cónsul. Aunque formalmente seguía existiendo una república, el poder real estaba concentrado en sus manos. En 1804, se proclamó emperador de los franceses, dando fin a la revolución como proceso institucional. Pero Napoleón no restauró el antiguo régimen, consolidó muchos logros revolucionarios. Mantuvo la igualdad ante la ley, promovió el mérito en el acceso a cargos públicos, reorganizó la educación y modernizó el Estado. Su figura simbolizó el paso de la revolución a la era de los imperios modernos.